Eh, Efectivamente, estos temas que nos han preocupado, sobre todo porque son temas que tienen un rezago en nuestro país. Abarcar tanto los temas de registro, el Plan Nacional de Control de Cáncer, han sido temas y herramientas que le han hecho falta al país y hemos hecho el intento, pues todos los que formamos parte de esta sociedad de estudios oncológicos, y este es un trabajo pues de todos. Hemos empujado y ahorita voy a relatar brevemente lo que ha sido el registro, los 3 diferentes tipos de registro que hay en cáncer y la importancia que tiene cada uno de ellos. Sabemos que en el mundo el primer lugar dentro de las causas de muerte en los países desarrollados es precisamente los tumores malignos, y lo acompañan las otras enfermedades que algunas de ellas forman parte también de las primeras que ocurren en nuestro país. Si nos damos cuenta cuáles son los tumores malignos que predominan en el mundo, vemos que es pulmón, mama, colon y recto, que ha aumentado mucho, próstata y estómago. Y cada uno puede ir situando a qué se pudieran estar relacionando. Cuando volteamos a ver a Latinoamérica, en donde se reporta que anualmente hay alrededor de 1.1 millón de nuevos casos de cáncer, y lo tiñéramos, veríamos que en el hombre predominantemente es próstata y en la mujer predominantemente es glándula mamaria. Para algunos países es cáncer cervicuterino, sobre todo para Perú y Bolivia, y en parte de Centroamérica, sobre todo en Honduras, en lo que es El Salvador y Guatemala. Cuando uno compara la calidad de los registros de todos los casos de cáncer que nosotros reportamos, cuáles de ellos son confiables, tienen una alta calidad, y nos comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos en cuanto a la calidad de cada uno de los diagnósticos que se hacen, y vean ustedes en África, en lo que es Europa, en lo que es Oceanía, el reporte realmente de confiabilidad es muy bajo. No sé si tengan es bajo, y sin embargo los que son de registros de mortalidad tienen una mayor confiabilidad. Sobre todo, vean ustedes, cuando comparamos Latinoamérica, y dentro de Latinoamérica, y de acuerdo con la publicación de Economist, de los 46 países que conforman Latinoamérica y el Caribe, 12 representan el 92% de los casos de cáncer que se reportan. Y de estos 12, México es el que tiene el mejor registro de cáncer de mortalidad. Y nosotros, si ustedes lo pueden ver, pues está por arriba de algunos, inclusive de Europa. Hasta hace año y medio, México tenía 0 registros de cáncer en base poblacional. Y entonces uno volteaba a ver a República Dominicana, Perú, Argentina, Brasil, Cuba, todos ellos con 1, 4 o 6 registros de base poblacional. Y vean ustedes estos que aquí menciono, y México, a partir del año antepasado, ya en Mérida establecimos el primer registro de cáncer en base poblacional, y orgullosamente ya pronto apareceremos en la publicación de los 5 continentes. ¿Cuáles son los diferentes tipos de registro que hay? Porque a veces confundimos y decimos, pero si nosotros tenemos registros hospitalarios y tenemos registros histopatológicos, como el que establecimos en 1992 y que comenzamos a recabar a partir del 93. ¿Y cuál es la diferencia o la importancia de tener uno que fuera de base poblacional? Voy a poner rápidamente un ejemplo. Desde 1959, 4 hospitales reportaban en la zona metropolitana la frecuencia de casos de cáncer. En 1987 eran 56 hospitales, pero limitados a la Ciudad de México. Es en el 92 como nos organizamos la Asociación Mexicana de Patólogos, los oncólogos del país y el Instituto Nacional de Cancerología, y establecimos el registro histopatológico de las neoplasias malignas, que desafortunadamente se cerró en 2003 y tenemos información hasta el 2002. Pero vean ustedes cuántas instituciones terminamos participando. De ello, hubo un total de 767.464 casos que colectamos a lo largo de estos 10 años. Hicimos publicaciones anuales
en donde se les devolvía a todos aquellos que informaban toda la información desglosada. Y realizamos una publicación en la revista de investigación clínica de toda esta experiencia, ya que no teníamos un reporte en donde diéramos a conocer la experiencia que habíamos tenido en el registro histopatológico de las neoplasias. Pero también nos dimos cuenta que si bien cáncer cervicuterino había venido ocupando durante décadas el primer lugar, por primera vez en el 2006 hay una transición y gracias a las políticas públicas que se establecieron, sobre todo las de Papa Nicolau, el tamizaje, hay una disminución por primera vez en la historia del país de cáncer cervicuterino y cáncer de mama sigue su curso normal. En cuanto a los registros hospitalarios, ¿de qué nos sirven? Les voy a poner el ejemplo en el Instituto Nacional de Cancerología, en donde en promedio vemos al año cerca de 5,000 casos nuevos de cáncer, en consulta subsecuente alrededor de 210,000 casos. Vean ustedes, los tipos de neoplasias más frecuentes no necesariamente se van a relacionar con lo que estamos viendo en el país, pero predominantemente es mama, cervicuterino, colon y recto, próstata, ovario, y vean ustedes todo. Afortunadamente, todas estas se encuentran con cobertura de gastos, ya sea porque formen parte del programa de gastos catastróficos en el Seguro Popular o bien porque están dentro de programas especiales, como en el caso de ovario, en donde la iniciativa de la doctora Gallardo en el 2011 hizo posible que de la Cámara de Diputados en el programa especial se designaran 5 millones de pesos y al siguiente año le aumentaran su presupuesto a 11 millones y finalmente la doctora logró alcanzar hace un par de años que fueran 35 millones y con ello le ha dado cabida en tratamientos completos a más de 1,500 pacientes de cáncer de ovario, incluyendo las recurrencias y pacientes que están recibiendo diferentes líneas de tratamiento. De todas estas solamente falta por incluir estómago. Un dato que nos preocupa y cuando hacemos el análisis intrahospitalario es que si bien la cobertura del país en términos de salud, el 84% debe estar en manos del primer nivel de contacto, al Instituto Nacional de Cancerología solamente le llega el 4% referido del primer nivel de contacto de todos los pacientes que recibimos. Eso habla de una desarticulación entre el primer nivel de contacto y el de alta especialidad. Y creo que eso lo vemos todos en nuestras instituciones. A ello se debe que 7 de cada 10 pacientes que llegan con cáncer a nuestras instituciones lleguen en etapas avanzadas. Vean ustedes cuánto pacientes se ha ido incorporando a este programa de gastos catastróficos. Hasta el año pasado, más de 15,000 pacientes. Y a través de la economía que nos da el programa del Seguro Popular, llegamos a recabar más de 3,000 millones de pesos desde que iniciamos el programa de gastos catastróficos incorporado al instituto. Pero también nos preocupaba saber qué le estaba pasando a nuestros pacientes y en qué tipo de enfermedades estábamos fallando. Y vemos que el linfoma en particular, linfoma no Hodgkin, es en donde el primer año de los pacientes que recibimos teníamos la mayor mortalidad comparado al resto de las neoplasias que están incluidas en Seguro Popular. Eso nos permite tomar determinaciones o estrategias para que el paciente que se ha referido al Instituto Nacional de Cancerología, nosotros pongamos ciertas condiciones, ciertos criterios, de tal manera que podamos ser más exitosos en el manejo de estos pacientes. El otro ejemplo, y que esto se compartió el año pasado por uno de ustedes aquí en el ESMEO, es que el estudio que hizo el doctor Moar junto con médicos del FUCAM y del Hospital General, en donde se ve el número, más de 4,000 pacientes que se siguieron, las etapas clínicas y con ello se pudo determinar por la edad de los pacientes en donde se pudo observar que se presenta una década antes de lo que vemos en los países anglosajones. Igual que el índice de masa corporal, la mayoría de nuestros pacientes están en sobrepeso y la frecuencia del marcador, más bien de la ausencia de marcadores triple negativo en cerca del 16%.
así como también estudiamos la exposición que estos pacientes habían tenido a la quimio, a la radio o bien a la cirugía, y como podemos ver, más o menos la mayoría de ellos tuvo esquemas de tratamiento que permitieron cambiar la historia del manejo de cáncer de mama, y las supervivencias y los periodos libres de enfermedad son muy similares a lo que se ha publicado en los países desarrollados. Y es gracias a este apoyo y a las buenas prácticas clínicas que se han realizado en estas instituciones. Pero ¿qué detectamos también y qué ha servido para establecer nuevos programas? Y esto nos lo permiten los registros que son hospitalarios, que detectamos que entre el 11 y el 15% en los diferentes años de las pacientes con cáncer de mama menores de 40 años, pacientes jóvenes, tenían cáncer de mama. Entonces, pensamos que se estaban diagnosticando tempranamente y no, el 81% fueron diagnosticados en etapa avanzada. Eso ha permitido varios estudios y se ha encontrado en México que cerca del 33% de estas pacientes tienen una mutación fundadora en los exones del 9 al 12 de BRCA1. Eso permite establecer nuevas líneas de tratamiento. Pero, ¿qué ha sido el registro de cáncer en base poblacional? Que lo intentamos durante mucho tiempo establecer. Desafortunadamente, México, junto con Bolivia y con Perú, éramos de los países que carecíamos de un registro de cáncer en base poblacional. Entonces, era penoso que teniendo toda la infraestructura, teniendo todo este cuerpo de especialistas, México no tuviera un registro de cáncer en base poblacional. Entonces, como decía Pico, ¿cómo podríamos saber hacia dónde dirigir nuestras baterías, nuestros estudios? Tuvimos que tomar la presencia del presidente cuando fue la inauguración de la nueva torre del hospital del Instituto Nacional de Cancerología el 23 de octubre del 2014 e iniciar el cabildeo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y después con el titular de Salud, con el doctor José Narro Robles, para que fuera aprobado este registro de cáncer en base poblacional y, como ustedes saben, en este año fue apoyado, fue aceptado y ya a partir de este año está dentro de la iniciativa de ley. Por lo tanto, lo que se espera en próximas fechas es que reciba un apoyo de parte de Hacienda y este ya es irreversible. De aquí en adelante ya la Secretaría de Hacienda tiene que aportar un presupuesto precisamente para el registro de cáncer en base poblacional y va a ser muy difícil quitarlo porque tendría que revertirse la ley en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, con el titular de la Secretaría de Salud. Y esa era la ventaja que tenía este tipo de registro, que establece políticas a nivel nacional y no intrahospitalario. Tenemos como plataforma lo que es el CANREG 5, que está avalado y fue donado por la Agencia Internacional de Registros de Cáncer, un brazo de la OMS, en la cual se estudia, se hace que este registro tenga comparabilidad, sea exhaustivo, tenga validez y que pueda tener los datos de manera oportuna. ¿Qué es lo que hicimos? Buscamos una ciudad modelo en el país en donde fuera una población estable, que tuviera un mayor riesgo de la enfermedad, que contara la plataforma oncológica para el diagnóstico y para el manejo de cáncer y que hubiera un gobierno estatal que fuera sensible a este tema. Entonces fuimos a hablar con el gobernador, con Rolando Zapata, el licenciado, y él abrió el apoyo con el secretario de Salud, con Mendoza Mezquita de Yucatán, y logramos entrar al Estado para que en Mérida se instalara el primer registro de cáncer en base poblacional. Afortunadamente, el IMSS de Mérida contaba con la presencia de Yelda Leal, que se había entrenado en la IARC, en Francia, y eso facilitó para poder establecer ahí el registro. Entonces, los primeros datos los estamos recibiendo ya de Mérida. Y vean ustedes, todas las instituciones, el compromiso con el secretario de Salud de Yucatán
era que todas las instituciones de la Secretaría de Salud, de Pemex, del ISSSTE, de Fuerzas Armadas, del privado, aportaran todos los casos nuevos y con el INEGI cruzar aquellos pacientes que llegaban a fallecer. Fíjense la importancia de un registro de cáncer en base poblacional, algo que no se había reportado. En primer lugar, en el hombre, próstata, en la mujer, mama, y vean ustedes el número de casos que hay en cada uno. Algo que sorprendió, que cuando comenzaron a llegar los datos del Seguro Social, cáncer de riñón estaba en segundo lugar en el hombre. Posteriormente, cuando recabamos los del ISSSTE, también, los de la Secretaría de Salud, también, y a nivel privado, también. Cuando vemos también en la mujer, pues no es nada despreciable para ser una ciudad en donde son alrededor de 800,000 habitantes, y eso permite hacer estudios para ver el por qué. Es algo que nosotros no hemos registrado en el resto del país. Eso hace que, a diferencia de otros países en donde se extrapola la incidencia de casos para el resto de los países, Estados Unidos durante muchos años contó únicamente con 4 registros regionales. Nosotros, por la distribución geográfica que tenemos, los cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados con diferentes exposiciones a factores de riesgo, creo que es necesario que lo tengamos regionalizado y no extrapolar estos datos para el resto del país. Esa es una primera conclusión. La otra, cuando nos pusimos a analizar qué factores de riesgo se relacionan con cáncer de riñón, pues es obesidad, es diabetes, es hipertensión. Y cuando uno revisa qué estados de la República tienen mayor obesidad, diabetes, hipertensión, pues es justamente Yucatán. Entonces ahí se abren líneas de investigación y esa es la importancia de estos registros que van a permitir establecer políticas públicas, trabajar con el gobierno estatal y de esa manera poder incidir en esta frecuencia de cáncer en este estado y que seguramente lo comparte el mundo maya. Vean ustedes la edad, sobre todo en lo que es los hombres, es un poco más tardía comparado con las mujeres, en donde después de los 30, 35 años comienza a aumentar, sobre todo por cáncer de mama y por cáncer cervicuterino. El doctor Moar fue nombrado por el titular de la Secretaría de Salud como el coordinador de este registro de cáncer en base poblacional y él ya hace 3 semanas se reunió aquí con médicos de ahí de Mérida, de La Paz, Baja California, de Campeche, de Guadalajara y también asistieron algunos de Puebla para que se implemente este tipo de registro en estas ciudades. Rápidamente, nada más para decirles el número de casos de cáncer de las 10 primeras neoplasias, de las más frecuentes, y la mortalidad. Y ustedes pueden ver cómo hay mayor mortalidad de cáncer de próstata comparado con cáncer de mama. Cáncer de pulmón llama la atención porque hace 10 años y cuando teníamos estos registros histopatológicos no aparecían las primeras 10 causas más frecuentes de cáncer en el país. Ahora la vemos colocada en el 5º lugar. El 21.7% de la población de México es fumadora. Entonces, ahora se están sufriendo las consecuencias de la exposición a factores de riesgo que brevemente les tocaré. Entonces, en México, ¿cuáles son las neoplasias malignas más frecuentes? En primer lugar, glándula mamaria, cerca de 20,500 casos nuevos cada año, próstata, cérvix, que afortunadamente cérvix ha disminuido gracias a esta política que se estableció en los 90 y que viene haciendo su efecto ahora en la actualidad y que ha descendido 38-40% la mortalidad. Cáncer de colon que sigue en aumento, pulmón, lo que mencionaba, y estómago, que es la única que no tiene cobertura dentro de casos catastróficos y de los programas especiales que tenemos en el instituto. Únicamente para recordar que si vemos cáncer de mama, sigue siendo diagnosticado en etapa localmente avanzada, que el 15% de los pacientes son jóvenes y que desafortunadamente tenemos todavía un porcentaje alto de enfermedad metastásica cuando llegan con nosotros y que por ello 2 mujeres mueren cada
una mujer muere cada 2 horas en el país. También este tipo de registro nos ha permitido ver en dónde predomina cáncer de mama, en general en los estados del norte, seguido por los estados que están ubicados en el centro, y disminuye en los del sur. Sin embargo, la mayor mortalidad se ve en los estados del sur por el poco acceso que se tiene a estos. No voy a decir el nombre de las marcas, pero en mucho nuestra alimentación ha contribuido para que cáncer de mama, ovario, endometrio, próstata y colon estén ocupando los primeros lugares. Tampoco en nombre de este refresco, pero pues a veces decimos que tanto es tantito, si nos tomamos nada más una botella de 600 mililitros, pues contiene 12 cucharadas soperas de azúcar. Si no hiciéramos ejercicio, no tuviéramos actividad física, estuviéramos aumentando 8 kilos por año, nada más con el consumo de este refresco. Y a través de la evolución, pues lo que hemos ido adquiriendo pues es este volumen en la cintura, y desafortunadamente el 71% de nuestra población está en sobrepeso y en obesidad, y por eso es la relación que se tiene con estos padecimientos. Pero también un problema ha sido el mayor consumo de alcohol que se tiene en el país, sobre todo relacionado con estos tipos de tumor. El 21.7% de nuestra población consume tabaco y representa la tercera parte de todos los tumores malignos. Si le hacemos la autopsia a este cigarrillo, pues van a ver, tiene cerca de 68 compuestos que son carcinógenos y cerca de 7,000 sustancias tóxicas. Entonces, las sustancias que forman parte del cigarrillo pues son las que utilizamos a veces para lavar los excusados de los gases que salen por el escape de los carros, o cuando los utilizamos para matar polillas o para matar cucarachas. Entonces tenemos aquí componentes realmente muy dañinos a nuestro organismo. Si combinamos el alcohol con el tabaco y el sedentarismo, pues es una de las causas que está explicando el por qué el predominio de este tipo de enfermedades crónicas no transmisibles. Y además, si revisamos la actividad física que hay en nuestro país, en los adolescentes que uno pensaría que están incorporados a programas de ejercicio, el 58% no tienen actividad física. Y la mayoría, cerca del 80%, más de 2 horas al día dedicados a aparatos electrónicos y a los televisores. Tenemos que impulsar la actividad física y predominantemente tener un ejercicio. Mencionaba yo que el titular, el ejecutivo del país, instruyó para que se realizara el programa integral de prevención y control de cáncer con pilares como la prevención primaria, el tamizaje y la detección temprana, sobre todo en mama, en cérvix y en colon, el tratamiento y el acceso a las nuevas drogas, cuidados paliativos, que ya el doctor García Moreno bien detalló, y de rehabilitación. Tenemos un documento que se ha trabajado por diferentes instituciones, ha sido incluyente este documento. El doctor Pedro Escudero, aquí presente, ha formado parte desde que se reunían para poner todas las líneas que tenían que contemplar este programa integral de prevención y control de cáncer, y estamos seguros que con la participación, como lo hemos tenido con todas las instituciones que tienen experiencia en el manejo de cáncer, va a ser posible que no tan solo el registro de cáncer, como se hizo ya una iniciativa de ley en el país, sino también el programa integral de prevención y control de cáncer pueda ser ya también una realidad en nuestro país y podamos cambiar lo que es el futuro de nuestro país en torno al cáncer. Muchísimas gracias. Doctor Abelardo.